Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio del libro de los libros proféticos con el pastor Gonzalo Infante. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este tiempo. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das revelación y entendimiento. Bendice la mente y el corazón, Señor, de cada oyente en este día. Bendice al Maestro. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana les dejo con el pastor Infante. Pastor Carlos, muchas gracias por este tiempo. Vamos a empezar. Ya has orado y hemos puesto en manos de Dios esto. Hace 8 días empezamos el tema de el mensajero. Y recuerden que en este contexto, porque ya hemos hablado en otros momentos de comprensión de los tiempos sobre proféticos, esta vez estamos dando un enfoque diferente, muy temático. Y empezamos una primera clase con la hermenéutica, cómo interpretar los libros proféticos. Esa realmente es la clave. Ya de ahí para adelante es entender un poquito más profundamente los mensajes y al mensajero. Por eso, hace 8 días empezamos a tocar el tema del mensajero, el profeta, y hablamos de Isaías y su llamamiento, cómo fue que Dios llamó a Isaías y le mostró 2 cosas, le mostró la santidad de Dios y la gloria de Dios, y se nota durante el libro que mucho abarca estos 2 temas. Ahora vamos a ver el llamamiento de otros 2 profetas mayores, que son Jeremías y Ezequiel. Nosotros estamos viendo cómo forma Dios su mensajero, qué hace Dios para formarlo, cómo lo trata, qué le dice y qué quiere que hable. Una de las cosas que yo he notado personalmente es que Dios trata nuestra vida de una manera para mostrarnos facetas de Él y así podamos decir a otros quién es Dios por la experiencia que hemos tenido de su majestad, de su gloria, de su santidad, de lo que Él quiere, etc. Entonces vamos a hablar del llamamiento de Jeremías. Está en Jeremías capítulo 1, en los versículos 1 al 19. Y aquí lo voy a leer. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes. Por favor, téngale presente que era un sacerdote. De los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Está hablando de un contexto de los libros históricos. Hijo de Amón, rey de Judá. Entonces ya vemos a dónde le va a hablar, a Judá. Este es un profeta previo a la deportación. Por eso estamos hablando de los últimos reyes de Judá. En el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, otro rey, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, otro rey. Van 3 reyes, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. O sea, él va con 3 reyes, más o menos 40 años de ministerio, y finaliza con la cautividad. Y lo llevan deportados, el rey de Babilonia los deporta y los saca de Jerusalén. Versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar. Dice, te di por profeta, y él dice, no sé hablar. ¿A quién le recuerda? En el Antiguo Testamento, que dijo que no sabía hablar. Porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca.
Recuerden a Isaías, que con un carbón encendido el Señor mandó que le tocaran la boca. Ahora el Señor toca con su mano la boca de Jeremías. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Clave de un profeta, que son las palabras del Señor. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para, fíjense, esto que Dios le manda a Jeremías, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Vienen dos visiones. Veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, en ese caso, el reino imperante del norte era Babilonia, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dijeron, contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Mire que el principio aquí es dejaron a Dios. Y siempre que uno se va de Dios, se va hacia los ídolos. Dice, incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. La idolatría. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo entiendo un poquito el contexto de por qué le llaman profeta llorón, pero lamento decir que es antibíblica la posición de profeta llorón. Más bien era un profeta como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Eso no es un llorón. Lo hacen sentir como que allá el débil, el que lloró todo el tiempo. Es que le tocó difícil 40 años. Pero este hombre era una columna de hierro, muro de bronce, y dice la Biblia que iban a pelear contra él, pero que no iban a vencerlo. Y dice que te he puesto sobre naciones y te he puesto sobre pueblos. O sea, Jeremías no era ningún débil. El carácter de Jeremías era un carácter muy fuerte, era un carácter que tenía que soportar la adversidad. Isaías, dicen algunos que fue aserrado y murió como, por eso la Biblia en Hebreos 11 dice que unos fueron aserrados, posiblemente por Isaías. Pero Jeremías no muere como mueren los mártires. Él va a Egipto y creo que allá es donde muere. Pero lo que tuvo que soportar por 40 años fue muy difícil. Pero el Señor le dice, contigo estoy para librarte. Entonces ahí hay varias cosas. Jeremías era un sacerdote, o sea, tenía conocimiento muy claro del templo. La palabra de Dios en este contexto vino a él 2 veces al principio para llamarlo. Y ya vieron el contexto histórico, 3 reyes estuvieron con el último que fue Sedequías, y él vio la deportación, lo que había dicho que iba a suceder, que del reino del norte iban a venir y iban a acabar con ellos, y así sucedió. Entonces hay 2 cosas en el libro de Jeremías, en el llamamiento del mensajero. Recuerden que hoy no estamos hablando todavía del mensaje, el mensaje de salvación, de juicio, del amor y la misericordia de Dios. No estamos hablando de eso, estamos hablando del mensajero. Primero, Dios prepara el ministerio de quien llama.
O sea, cuando tú empiezas un ministerio, ¿no? Que vas a las cárceles, que vas a ser pastor, que eres evangelista, que eres maestro, que enseñas, que te gusta mucho ser ujier, lo que fuera. Dios no empieza ese día el llamado, ni el día que vas a la iglesia y escucha la convicción. Ese día no es el día del llamado. La preparación viene antes. Pueda que sí, perdón, corrijo un poquito. Pueda que sí haya un día de llamado, pero hay una preparación anterior a ese llamado. En versículos 5 y 6 dice que el Señor le da el destino, y aquí ustedes pueden ver subrayadas algunas palabras. Antes, miren que está subrayado la palabra antes que te formara. El versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y dice que antes que naciera lo santificó. Recuerden que con Isaías hablamos que santificar significa apartar. Dios lo había apartado desde antes de nacer, desde antes de formarlo, desde antes de todo lo tenía él escogido como profeta a las naciones. Antes, la palabra antes, lo había apartado. Esto es muy importante porque a veces nosotros pensamos que fue un momento en donde Dios me vio y tocó mi corazón. No, Dios, todo lo que pasa en tu vida desde mucho antes te había llamado, Él te había, en su mente estabas, Él había escrito, según Efesios 2:10, tu destino. No que todo lo que te pasara malo, Él lo produce, eso no es así, sino que Él tiene una meta, Él escribe una meta para ti. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras que Él preparó de antemano. Él tiene un llamado para ti. Hay un momento específico en que lo recibes, pero antes Él ya te había, ya estabas en su corazón y ya Él estaba trabajando. Entonces, el rol lo empieza a desempeñar, pero el llamado lo tiene desde antes, la escogencia. Entonces, el propósito va más allá del día en que sentiste que Dios te llamaba. El día en que viste que eras algo y tenías algo bueno que dar. Dios antes lo tenía concebido. O sea, es un plan que se concibió sin ti. Algunos aquí saben a qué le llamó Dios, otros no. Pero lo que sí puedes pedirle al Señor es lo que tú tienes preparado desde antes, muéstrame. Dios no estaba pensando en tu consentimiento para llamarte. Él sabe el momento para que salgas al rol, pero el llamado lo tienes desde antes. Desde antes de nacer ya lo había escogido. Entonces ya hay una certeza de propósito que no depende de ti, sino del corazón de Dios contigo y con la gente. Por eso yo personalmente creo que un pastor, un líder, una persona que sirve, que alaba, que recibe la gente, es un regalo de Dios para la gente. Entonces cuando uno no quiere servir, estás negando algo para la gente que Dios le tiene por ti. Te llamó a algo. Entonces, queremos a veces el llamado, porque es que Dios me llamó y entonces ese es mi llamado y no importa a quién someterme. Yo creo que hay que someterse. Perdón. Y a veces la gente hace lo que sea para encumbrarse, para hacerse aparecer, para amarrar el llamado, no sueltan iglesias, mejor dicho. Pero no necesitamos eso. Cuando Dios te llama a algún rol específico, Él abre las puertas a sus propósitos. Así los hombres las cierren y Él abre puertas, Él abre puertas, así los hombres los cierren, y Él cierra puertas, así los hombres las abran. A veces nos sentimos incapaces, y es el caso de Jeremías, dijo, soy niño, no sé hablar. Él tocó su boca y dice, no es la limitación, no es solamente el talento, yo coloco mis palabras en tu boca. Entonces el que llama, prepara y confirma. En este momento, sí hay 5 ministerios en Efesios capítulo 4, sí hay 5 ministerios principales donde la gente es apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta.
Pero dentro de esos llamados específicos para preparar a los santos, para preparar a la gente, para el ministerio, hay mucha gente llamada, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Alguien ha sufrido? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? ¿Alguien ha vivido algo? A veces uno dice, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué tuvo mi hijo que morir o enfermarse? ¿O por qué la situación económica me ha sido tan difícil? ¿Por qué la oposición? Mira, todo tiene un propósito para bien si amas a Dios. Dios no prepara el mal, Él no te está mandando el que hace el mal es el diablo, el mundo está contra Dios, la carne está contra Dios, las decisiones de uno, pero todo lo usa para bien. Tienes sufrimiento, tienes llamado si respondes bien. Y si has sufrido en 100 cosas puedes entender la gente. Algo que yo lucho un poquito es ver líderes que no tienen empatía porque no han sufrido la situación. No significa que todo líder tiene que sufrir todo, pero sí el líder que ha pasado una situación puede ser empático con la gente. Y Jeremías pasó tantas cosas que era empático con el pueblo y sabía lo que venía y él los amó de una manera incondicional. Entonces, para decirle que Dios tiene un propósito y hay que de verdad buscar su corazón y dejar que nos encamine. Lo segundo que tiene en el llamamiento, no solamente es anterior, sino hay poder de Dios. A veces creo que hay mucho poder humano y cuando nuestras fuerzas son las que intentan hacer las cosas, hay mucho problema. En nuestras fuerzas vamos a estar limitados hasta donde vayamos nosotros, pero en el poder de Dios hasta donde Él quiere. Y hay una diferencia muy grande en esto. En el versículo 6 al 10 vemos algunas limitaciones que tenía el profeta, que antes de minar el servicio y de menoscabarlo, es que tú no eres tan bueno para hablar. No. Antes que eso, Dios le da el poder para poderlo hacer. Dice el apóstol Pablo que Dios da la gracia y que el poder de Dios te perfecciona en tu debilidad. Si hay algo que Dios te ha pedido hacer y eres débil, en el poder de Dios puedes hacerlo. Es algo que siempre hemos notado, que no es tanto de los sabios la riqueza, ni de los ligeros la carrera, dice la Biblia en Eclesiastés 9, sino de aquel que se humilla y aquel que deja que Dios lo use. Tengo el caso de un pastor amigo, él no sabe de alabanza, él no sabe tocar instrumentos, pero ha compuesto más de 100 canciones, todas de adoración, y yo digo, ¿cómo hace eso? Bueno, él se dejó usar por el Dios de poder que lo llevó más allá que su limitación. Entonces, hay 4 maneras en donde recibe Jeremías el poder para actuar como Dios quiere. A estas objeciones, Dios les da el poder y la autoridad. El punto no es qué tanta limitación tienes, sino qué tanto poder recibes y te humillas y qué tanta autoridad tienes. El poder viene de Dios, es un dunamis, es como una dinamita de Dios y Él te da el poder para hacerlo, pero la autoridad viene cuando superas sus circunstancias. Hay cosas que tú puedes hablar con autoridad porque superaste la tentación, superaste la exaltación, superaste el orgullo, superaste el pecado. Cuando vences, tienes autoridad. Y creo que si hay alguien que tiene autoridad para hablar en los libros proféticos es Jeremías, que se mantuvo fiel al Señor 40 años, a pesar que ese fue uno de los ministerios, porque lo van a ver cuando lo lean en Jeremías, que el Señor lo dijo, no te van a oír. A ver, ¿cómo es que Dios coge a una persona, la manda a ministrar, le dice, tranquilo, vaya y ministre que no lo van a escuchar? ¿Cuánto se le miden a un ministerio así? Muy difícil. Pero él estaba listo a hacerlo porque sabía que Dios amaba a ese pueblo y que tenía la oportunidad de su boca de hablar algo que debía. Entonces,
4 maneras en que recibió el poder y la autoridad de Dios. Uno, el Señor le dijo, a quien yo te envíe, irás tú. A quien yo te envíe, irás tú. O sea, en su nombre y representación. El nombre de Jesús es un nombre todopoderoso. Jesús de Nazaret fue el nombre, sobre todo principado, autoridad, gobierno, sobre toda ley. Él es el Señor. Jesús es el nombre que nosotros tenemos y en el nombre de Jesús y en la autoridad que Él tiene nos da. Él dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Tú vas en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús. Segundo, el Señor le dijo, contigo estoy para librarte, no temas delante de ellos. Su presencia es la que da el respaldo. Siempre asegúrate que la presencia de Dios está contigo, que Él te está respaldando. Es que por ejemplo, lo que yo estoy hablando, no tengo nada que ver en convencerte. El Espíritu Santo está usando su palabra para hablarte, para transformarte, para llevarte a su propósito perfecto. Algún día podemos hablar de qué ha pasado en mi vida, cómo Dios está usando eso, y les puedo decir que vale la pena cuando uno se humilla delante de Dios, usa todo lo que le ha pasado para bien y deja que el Espíritu Santo lo lleve a donde Él quiere en su poder y en su nombre. Tercero, tocó su boca. Tocó su boca. Mira, sin el toque personal de Dios no hay buen liderazgo. Podemos tener todo el conocimiento, podemos tener todo lo que... Yo soy de los que tienen conocimiento, les digo, me gusta estudiar, me he graduado de cosas, he hecho maestrías de diferentes tipos, pero sin el toque personal de Dios no hay nada. No hay absolutamente nada, porque el mucho conocimiento puede más bien envanecernos. Pero el toque personal tocó mi boca, algo hizo, me humilló, me habló. Yo quiero que ahora, por favor, si tienen cuaderno, coloquen ahí. Hay momentos donde sientes que el Espíritu Santo intervino y te tocó. Ese toque personal es el llamado que toda persona necesita, primero a ser tocado por Él. Recuerden que cuando Él llamó a los discípulos, dice, para que estuvieran con Él. Fue lo primero a lo que lo llamó. Busquen ese toque personal del Señor. Y Él va a tocarlos, se los aseguro. Y cuarto, he puesto mis palabras en tu boca. Yo quiero que vayan mirando un momento todos los profetas que salen hoy en día por ahí porque se van a multiplicar. Dice la Biblia que muchos saldrán. Si realmente es en el nombre de Jesús, confesándolo como Señor y en su autoridad. Si la presencia de Dios es notoria en esa persona y el respaldo de Dios, si esa persona ha tenido un toque personal en su vida y si la palabra de Dios es la que es predicada. Entonces, ¿qué tenía este hombre? Tremendo poder, tremendo respaldo, tremenda autoridad. Y aún así, no le oyeron. Si no tenemos el poder de Dios, si no tenemos el respaldo de Dios, si no tenemos el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, la presencia de Dios y el toque personal y su palabra por delante, ese club, esa denominación, esa iglesia, lo que usted quiera, se llama club de egos. Yo sí no quiero pertenecer a un club de egos, porque hay egos más bajos y más grandes que el mío. Y ahí, si me trato de comparar con otros egos, termino mal. Hermanos, esto no es de egos. Esto es de el respaldo de Dios. Estoy estudiando el libro de Hechos. Voy en el capítulo 17, versículo por versículo, palabra por palabra. Y me impresiona que como una línea roja, aunque todos lo sabemos, pero lo he mirado detenidamente, cuando el Espíritu Santo estaba, la diferencia era impresionante. Entonces busquemos la presencia de Dios, que es lo más importante. Y la otra cosa que tenía Jeremías era la protección de Dios. En los versículos 11 al 19 hay dos visiones que Jeremías tiene. Perdón. Una es la visión de la vara del almendro y la otra es la de la olla hirviente. Es esta señal que Dios le da al profeta de la vara del almendro. Dice, la palabra de Dios se cumplirá. El almendro
le llamaban el árbol despertador. Y la razón para que le llamaran el árbol despertador es que durante la primavera era el primero en florecer, y cuando florecía se sabía que los demás venían detrás a florecer. Siempre fue el primero. Por eso el Señor le dice, ¿qué ves, Jeremías? Le dice, una vara de almendro. Y le dice, entonces lo que yo te voy a decir viene y viene ya. Los judíos tenían muy claro, pero muy claro, que cuando el almendro aparecía, llegaba la primavera e iba a ocurrir porque así había sido siempre y sería siempre. Pues de la misma manera, él dice, es ya el tiempo, ahora lo que voy a hacer va a producir todo el juicio porque llevo más de 300 años hablándoles. Y sucedió. La otra, la olla hirviente. Una olla hirviente se va calentando hasta que se vuelve, pues herve, y esto ya es terrible. Si se derrama, puede hacer mucho daño. Y siempre la olla hirviente habla del juicio de Dios sobre Jerusalén. Pero el Señor le dice a Jeremías, sí, habrá oposición, pero al fin y al cabo tienen en su corazón y saben que se los dije y se va a cumplir. El juicio de Dios normalmente es para arrepentimiento. No estamos hablando del juicio final. Pero cuando Dios permite un juicio o manda un juicio, es para que las personas arranquen de su corazón la idolatría, arranquen de su corazón el pecado y se vuelvan a Dios de manera permanente. Entonces, hay momentos de promesas. Hay momentos donde se calla ante nuestras objeciones y nos da poder y autoridad, pero sobre todo nos da su respaldo. Necesitamos protección. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros hay protección. Él nos ha puesto y seguro que a lo que Él nos pidió no vamos a fallar al llamado. No es que la iglesia no crece, es que el ministerio no avanza. Deja eso en manos de Dios, tú búscalo de corazón, haz lo que Él te diga y los resultados están en sus manos. El domingo pasado me sucedió, algún familiar tenía ya más de 3 meses sin dormir por un dolor. Y pues estábamos con mi esposa, estábamos con los hijos y nos miramos con Adri y lo primero que me dijo es, ¿por qué no oramos? Yo dije, 3 meses sin dormir, Dios mío, perdóname. Pero sabes, un momento, como que me pellizqué. Vamos a orar en el nombre, en la autoridad, en el respaldo, en la presencia, en Jesús. Oramos y le dejé al Señor los resultados en su mano. Eso fue el domingo pasado. Hoy hablé con la persona, lleva 5 noches durmiendo. Domingo, lunes, martes, miércoles, bueno, 4. Y fue al médico y está sana. El resultado, en manos de Dios. Tú deja que Dios haga su parte, tú haz la tuya. Entonces, la idea es que tú no fallas. Ahora, la carne y obviamente nuestra vida a veces no ayuda mucho, pero Dios es más grande que eso, ¿no? Bueno, a veces es una tentación fuerte no hablar todo lo que Dios ordena. No es que nos van a cerrar YouTube, no es que nos van a molestar por aquí, no es que yo no estoy hablando de ser grosero, ni impertinente, ni ir contra leyes, no, yo estoy hablando es que uno no puede suavizar, politizar la verdad o sincretizar, unir de aquí, de allá y todo llevarlo de una manera tan suave para que nadie se ofenda. La labor nuestra no es ofender, la labor nuestra es decir la verdad de parte de Dios. Y la pureza del mensaje no debe ser minada por el miedo a otros. Hablar lo que es muestra el amor de Dios, la gracia, porque es por pura gracia que estamos aquí. Bueno, los opositores que tenía Jeremías, uno eran los reyes de Judá, está en el versículo 18, los reyes de Judá eran opositores, los príncipes de Judá, los sacerdotes, sus compañeros, se volvieron opositores y todo el pueblo se vino contra él, porque lo acusaron de traidor. Y le dijeron,
Tú estás diciendo que nos tenemos que someter al rey de Babilonia y eso es traición. Él dijo, si se someten les irá bien. No lo quisieron hacer. Mira que los opositores eran gente con autoridad, tanto civil como religiosa, como gente influyente, como la turba. Todos estaban contra él. Su mensaje no era un mensaje que la gente como que le aplaudiera. Pues hermanos, la gran verdad es que el mensaje de Dios es el mensaje de Dios. Y hay momentos donde lo van a recibir, momentos donde no lo van a recibir. Entonces, ya para terminar, Jeremías, hermanos, una cosa y es, Jeremías no era un llorón, pues lloró sobre Jerusalén. Obvio, después de 40 años ver que se cumple por la dureza de ellos. Le dolió y a cualquiera nos dolería. Pero 40 años de un ministerio intacto, de imaginarse todo lo que pasó, de ir contra los reyes, príncipes, sacerdotes, contra el pueblo y seguir adelante, porque amaban a Dios. Hermanos, a amar a Dios con todo su corazón. Y dice la promesa final, pelearán, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. ¿Cuántos de los que están hoy acá piden algo? Dios, que tú estés conmigo. Si algo termina Jeremías es Dios, tú estás conmigo. Gloria a Dios por eso. Vamos a mirar a Ezequiel. Y este es un profeta, no lo voy a leer, pero está en el capítulo 1, de los versículos, para no hacerlo tan largo, 1 al 28. Pero Ezequiel, para darles el contexto, este hombre tenía una característica y es que él era parte de los que estaban en cautiverio. Este sí estaba en el cautiverio y ya pronto a salir del cautiverio, él estaba entre la gente, entre los cautivos, podía estar muy desanimado. Pero además, él habitaba en tierra ajena y hasta ahora era el año quinto. O sea, la verdad, faltaba trecho. Pero algo pasó y los cielos se abrieron y vio las visiones de Dios y la palabra del Señor y su mano vino sobre él. Esta visión fue dramática. Quiero, a los que no lo saben, contarles que el capítulo 1, el versículo 10 de Ezequiel y toda esta parte de esta zona del capítulo 1 fue lo que Amy Semple McPherson recibió para fundar la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Y aquí sale las cuatro caras y el ministerio de Amy Semple McPherson y lo que nosotros como cuadrangulares creemos viene de Ezequiel, de lo que vio Ezequiel. Entonces, había una cosa que hermanos, nadie va a poder negar. La gente puede pelear contra tu fe, puede pelear contra lo que dice la Biblia, lo hacen. La gente puede refutar, la gente puede negar, la gente puede romper, perseguir, pero hay una cosa que no va a poder negar, y eso está en Juan capítulo 9. ¿Te acuerdas la sanidad del cojo? Cuando lo molestaron los fariseos y le dijeron los sacerdotes, ¿quién es ese hombre? Dijo, miren, les voy a decir la verdad. Quien sea, no sé. Lo que sé es que yo era ciego, ahora veo. ¿Cuántos podemos ser testigos? Él era el testigo. Este ciego lo entendió. Para él fue claro porque tuvo una experiencia real, clara y profunda con Dios. Ahora, muchas experiencias nuestras no son tan dramáticas. Yo de niño sufría porque llevaban a la iglesia, pues el pastor Carlos y la pastora Marinés fueron compañeros míos de juventud, del grupo de jóvenes, y llevaban muchos testimonios, y yo me sentía muy mal, porque yo no había hecho nada de eso. Yo desde los 7 años conozco al Señor y yo no alcancé a llevar una vida como la que llevaba mi hermano, como la que llevaban muchos que llegaban con unos testimonios que hasta yo pensaba que no era cristiano. Pero el Espíritu Santo sí produjo algo en mí. Pueda que yo no hubiera pecado todo lo que pudieron haber otros, pero un día sí se encontró conmigo
me habló al corazón y tuve una experiencia real con el Señor. Eso no te lo quita nadie. Y el rol de él, de sacerdote, mira que era sacerdote, pero no había tenido la experiencia con Dios. Los detractores de la fe no te van a poder quitar la experiencia que tengas con él. La experiencia de conversión, la experiencia de su amor, de su gracia, la experiencia de su protección, de su cuidado, la experiencia en esos devocionales cuando él te habla, cuando él te dice qué hacer. Pues un pequeño testimonio. Hace más o menos unos 3 meses estaba buscando una iglesia donde congregarme, un lugar donde estar. Y bueno, fuimos a un lugar y sentimos que es ahí, pero yo le dije al Señor, yo necesito una palabra del Señor, necesito una palabra tuya, porque no quiero emociones. Eh, siguió, en medio de un devocional, eh, así resaltó una palabra para mí que decía, los he puesto para dar fruto y fruto que permanezca. Yo le di gracias a Dios, le dije, Señor, gracias. Pues si es acá, no sé, pero confírmame tu palabra. En la tarde tuve reunión con el pastor, estuvimos hablando y él me dijo, hermano, no sé qué decisión ha tomado, pero yo tengo una palabra que Dios me ha dado para ti. Y es que donde Dios te ponga y es lo que yo también persigo, es para que des fruto y fruto que permanezca. Y durante la noche, yo escucho pocos mensajes, la verdad, tengo mucho trabajo que hacer. El pastor dijo, no sé, un pastor que estaba predicando dijo, no sé para quién es esto, pero el Señor te tiene en sus manos para dar fruto en donde te ha puesto. Dice la palabra que por boca de 2 o 3. En 2 días me lo dijo 3 veces y el Señor confirmó su palabra a mi corazón. Y yo sé que pueden pasar muchas cosas en esa iglesia y múltiples problemas y de pronto desánimo, lo que usted quiera. Dios ya habló. Y cuando Dios ya habla a tu vida, no pueden tapar, no pueden negar ya qué decían los demás. Dios te habló. Para Ezequiel fue tan real esa experiencia con Dios que hasta la fecha la notó. Y hay momentos donde uno dice, este día fue el día que Dios me tocó. Hay gente que tiene eso, no todos, pero hay gente que sí. Busca al Señor y Él te hablará, a veces no tan dramáticamente como con los pecados o como me habló a mí para asistir a ese lugar. Es más, en otro momento en que tenía que cambiar de iglesia, yo no sabía si aceptar o no, el Señor me habló de la misma manera. Me dijo, Agar, 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 y yo me desperté, Agar, Agar. Bueno, me dormí otra vez, Agar. Y fui y busqué en Agar, decía, ve y sométete en ese caso era a Sara. Y el Señor me habló, ve y sométete a este pastor. Y la verdad, doy gloria a Dios por esos años donde el Señor confirma con su palabra, el Señor hace una sanidad, el Señor hace una provisión. Mejor dicho, la experiencia con Dios es algo que nadie te puede quitar. Ezequiel, otra cosa que cuando tuvo la visión no la entendió del todo. Tu mente no tiene que entender todo. Más bien es ser fiel a lo que te pide. Dios pide como, sé fiel y humíllate. Ante la gloria de Dios, porque la visión fue bien fuerte, ante la majestad de Dios. Mira, pueda que no somos expertos en Dios, pero somos objeto de su amor, de su gracia. Y es un privilegio tener una experiencia con Dios que nadie te la va a quitar. Hay que tener una reverente humildad. ¿Y qué hizo Ezequiel en lugar de decir, Señor, perdón, pero ¿por qué 6 ruedas? ¿Y cómo así que 6 ángeles? O decir, y yo no entendí la visión y no sé qué me quiso decir. No. ¿Qué hizo Ezequiel? Dice en el versículo 18, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. He entendido más que nunca que humillarse ante Dios por encima de entenderlo todo es una clave y Ezequiel la tuvo. Ezequiel la tuvo. Él vio la grandeza del Dios a quien servía,
la majestad del Dios vivo. En versículo 25 al 28 de este capítulo 21, él ve la majestad de Dios. Dios es majestuoso, grande, exaltado. Ahora ustedes entienden por qué en los profetas no se habla de un Dios ni mentiroso, ni débil, ni muy humano. No, se habla del Dios que vieron, del Dios de la Biblia, del Dios real. Y estos hombres de Dios tuvieron esa experiencia con Dios. ¿Cómo estaba Dios? Estaba en su trono. La visión del trono era grandísima, hermosa. El trasfondo del llamamiento de Ezequiel no fue una visión como la que tuvo Isaías o la que tuvo Jeremías, sino aquí fue el trono de Dios. Ese es el trasfondo. La presencia de Dios es la esencia de su mensaje. Mira que entre los esclavos, entre los cautivos más bien, ¿qué oye uno? Que estamos aquí, que es el año quinto, cómo estará mi familia, que mi esposa está mal, que mis hijos están mal, que este rey nos pone a hacer trabajos que no nos gustan, que añoramos las canciones que cantábamos, pero en medio de esa queja, de ese desánimo, aparece la presencia de Dios y esa es la esencia del mensaje. Si ustedes ven, hasta capítulo 8, 9, dice, y la presencia de Dios estaba con ellos. Y la presencia de Dios, hasta que dice, y la presencia de Dios salió del templo, y la presencia de Dios salió de la ciudad, y la presencia de Dios se fue al monte. O sea, la presencia de Dios es clave en el libro de Ezequiel. Es la esencia de su mensaje. Ese Dios glorioso, en medio de esa cautividad, triunfaría. Estaban expatriados, cautivos, Jerusalén caída, pero él dijo en Ezequiel 16:60, mi pacto se va a cumplir. Mira, cuando Dios habla, no importa lo demás, no importa que el presidente está haciendo, que el gobierno no sé qué, que la economía va así, que la familia dijo, no importa, cuando Dios habla, lo cumple. Pueda que estés en cosas de cautividad, pueda que estés en cosas difíciles, pero sabes, humíllate ante Dios, deja que su presencia te toque, y no estoy hablando de nada místico, no, Él viene a los que le buscan, Él habla por su palabra, eso no es que vino un pajarito a mi ventana, no, Él habla por su palabra, Él es fiel, Él es bueno, su presencia viene, su espíritu viene. Entonces, lo que debemos hacer es humillarnos y Él va a cumplir su pacto. ¿Cómo es el llamado de Dios? Y con esto quiero terminar el día de hoy. Ya vimos cómo fue con Ezequiel, con la presencia de Dios y su majestad, con Jeremías, que fue su protección y su poder, con Isaías, que fue la gloria de Dios y la santidad. Hay cosas en común que quiero dejarles ahí, ustedes van a ver ahorita, son 7 cosas que realmente Dios usa, 1, 2, todas, pero son como comunes cuando Dios llama a alguien. Primero, Dios se muestra a sí mismo. No es que yo vi un ángel y el ángel vino y el ángel me habló y después yo vi una piedrita. No, 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 no. Dios, cuando llama a alguien, Él se muestra a sí mismo. Por ejemplo, para que anoten algunos versículos en Isaías 6:1, Él le habló a Isaías. En Jeremías 1:9-10 dice que el Señor aparece a él. En Ezequiel 1:28. En el Nuevo Testamento, en Efesios 1:11, Él se muestra. Mejor dicho, alguien que es un profeta de Dios ha experimentado y ha conocido a Dios. No estoy hablando de teología, estoy hablando de que conoce las Escrituras y qué le dijo Dios por medio de él. Segundo punto, a Dios le importa la gente. Yo he notado que hay personas que son muy de Dios, pero maltratan a la gente o no tienen trato con la gente. Y hay gente que no buscan mucho a Dios, pero que andan detrás de la gente. El equilibrio es que yo amo a Dios con todo mi corazón,
Él me habla, tengo un llamado de Dios porque a Él le importa a la gente. Tu llamado tiene que ver con personas indirecta o directamente. Porque a Dios le interesa cómo está el hombre. Por eso, a través de los libros proféticos, y lo vamos a ver dentro de 8 días y 15 y 20 más o menos, como sea, va a hablar acerca de un mensaje de amor, un mensaje de santidad, de responsabilidad, de juicio. O sea, a Dios le importa la condición de la gente. Y este es un momento extraordinario, pero extraordinario. Puede ser difícil, pero es que la gente está o para un lado o para otro. La gente está hambrienta de saciar su necesidad y se está yendo a pozos podridos. Pero nosotros tenemos al Dios vivo y podemos darle el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Ahorita, en una hora, tengo una cita con alguien que siento en mi corazón necesita contundentemente, es un negocio que le voy a hablar, pero necesita contundentemente ver que Dios le está dando ese negocio a esa persona, porque tiene dudas acerca del amor de Dios. Independientemente de que sea un candidato para un negocio, esa persona es un candidato a recibir el amor de Dios, porque a Dios le interesa la condición del hombre. Porque Él quiere que las personas se arrepientan, que disfruten de sus bendiciones. Isaías 6:9, Jeremías 1:9, Isaías 6:9, Jeremías 1:9, Ezequiel 2:4, y en Juan 3:16 y 17 dice que Dios amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le importa la gente. Y Él es más bueno que tú, te lo aseguro. A veces uno tiene como, ay Señor, una persona una vez me dijo, si yo me ganara la lotería, lo ayudaría, me dijo. Le dije, ¿usted qué hace comprando lotería? Y yo le dije, no, es que esto que no tengo aún, Dios no ve que lo puedo manejar. No, es que Dios debería, o sea, a veces somos más buenos, entre comillas, que Dios. No, Él le importa la gente. Y por eso te está preparando. Tercero, Dios busca personas que le sirvan. Dios sí está buscando mensajeros. Como esta es la última parte sobre el mensajero, Dios sí está buscando personas. Te lo digo de corazón. Él le dijo en Isaías 6:8, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién enviaré? En Mateo capítulo 24 también dice que Él busca personas. Si recuerden todo Mateo capítulo 10, donde Él dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, los evangelios traen la verdad que Dios sí está buscando personas. Hay pocos obreros, hermanos, necesitamos ya, ya. Es que el tiempo está corto. Es una opinión mía, aunque hay mucha evidencia. Esto no está para pensar en 50 años que voy a empezar. Y hay una palabra que quiero darte que Dios me habló hace un tiempo. Yo le dije, Señor, yo creo que hay un plan que tengo en mi corazón. Le dije, Señor, esto va a ser en un año, yo voy a hacer esto. Simplemente compré, me acuerdo que había comprado un pan, nosotros no estamos comiendo mucho pan, pero lo compramos. Y como a los 3 días me acordé que estaba el pan y fui a comer un pan y estaba duro. Fue como una ilustración del Señor, diciendo, si hoy no les predicas, en 3 días su corazón estará más endurecido. ¿Qué significa? Que si tú no estás listo hoy, quiero decir listo es que pones tu corazón en sus manos, tu vida. Señor, hoy, mañana vas a hablarle a esa persona y está endurecida. El pecado la endurece, la amargura la endurece, cualquier cosa la va a endurecer. El día es hoy. Hebreos capítulo 2 y capítulo 4. El día es hoy. Esa persona hoy, con esa necesidad, necesita que le hables de Jesús. Porque Dios busca personas que le sirvan. Su forma de llamar es particular. Nunca llamará a 2 personas de la misma manera, porque si fuera así, ¿qué tal que existiera hoy Moisés? Escribiría un bestseller, La zarza y yo, manera práctica de entender cómo Dios te llama. Busca una zarza en tu casa. No.
Dios llama a la gente de manera particular. A Isaías lo llamó en el templo, a Ezequiel a la orilla de un río. Hay circunstancias y él usa hechos particulares para llamarte, porque Dios ve necesidades también particulares. Dios, por ejemplo, en Ezequiel 24, en Ezequiel 2:4, él ve gente alejada de él y sabe que tú lo puedes traer. En Isaías 6:1, él quiere darte revelación de lo que está pasando, que estés enterado y que vayas con convicción. Jesucristo es la revelación de Dios para nosotros. También él desafía al profeta lo que debe hacer. Hay varios ejemplos, se le da instrucciones. No sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, es que hay veces Dios dice algo y no sale corriendo. Espérate, es que todavía no es el momento. Uno quiere hacer las cosas rápido. Yo soy más bien tranquilo, pero en estas cosas a veces me he apresurado. Y Dios dice, espera. Yo te desafío, pero espera las instrucciones. Dios habilita y equipa al que llama. Él te habilita para la tarea que te encomendó. En Isaías 6:6-7, Él te va a equipar para lo que te dijo que iba a hacer. Y Efesios 4, ¿no? Dice, prepara a la gente para el ministerio. Quinto, todo llamado necesita una respuesta. Mucho llamado de Dios, la gente no ha respondido, pero Dios usa a otra persona. Jeremías tuvo objeciones. Moisés también las tuvo. Gedeón también las tuvo, pero todos tenían un común denominador, que reconocieron humildemente su limitación, en lugar de ponerlo como excusa para no hacerlo. A ver, repito eso. Una cosa es reconocer mi limitación y dejarla en manos de Dios, y ahí viene el poder de Dios, y otra cosa es usarla como excusa para no ir, y ahí ningún poder viene, porque cerraste la puerta. Dios hace la invitación. Jeremías fue consciente de su propia insuficiencia, pero serviría la suficiencia de Dios. Jeremías 1:6. Pongo mi mano en tu boca, yo estaré contigo, yo te doy poder. Isaías se dispuso, y en Isaías 6:8 le dice, Señor, aquí estoy, y él le dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí. Únete al plan de Dios, el que te vio antes de nacer, y usa el potencial que puso en ti. Acuérdate que en Jeremías 1:5 dice, te puse en tu vida el potencial para hacer mi voluntad. Y está atento a su voz. Eso es clave. El sexto, todo llamado exige responsabilidad. Todo ha cambiado, todo avanza. Yo iba en un momento dado y dije, no, pues a mí me gustaría estudiar inteligencia artificial. Pues la verdad, conozco muy bien el tema, pero como que ir profundo. Y un mentor, un amigo, me dijo, mira, la inteligencia artificial hoy, en 4 días, será distinta. Y tú vas a dedicarle 3 años y cuando termines tendrás 3 años de retraso. En otras palabras, esto está cambiando de una manera tan vertiginosa y la información es tan impresionante. No les voy a hablar mucho del tema, pero hay una enfermedad que se llama el FOMO, que en inglés, traducida al español, significa el miedo a perderse algo. La información es tan impresionante y la gente tiene que estar buscando la información, que esto ya es una enfermedad y ya se está tratando médicamente. No podemos, o sea, esto está avanzando tan rápido que lo que tenemos que hacer es ser responsables ahorita de hacer lo que Dios nos dice. Porque de aquí a que digamos, no, espere que se estabilice esto, no, la tecnología, como te digo, estoy muy metido en esa área, pero muy metido. Hace 3 años tengo el marketing y tengo todo lo que son las aplicaciones, super apps, inteligencia artificial, academias, tiendas, yo lo sé manejar. Y cuando fui a verlo hace 8 días había cambiado. Pero una cosa que sé que no cambia es la condición espiritual del hombre en su rebelión contra Dios. Tampoco cambia el amor de Dios con él. Esas 2 cosas no van a cambiar. A eso le puedes apostar.
El hombre es pecador y está separado de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El amor de Dios y su salvación por Jesucristo es invariable. Eso no cambia. Nosotros somos sus embajadores al mundo y eso es una responsabilidad. Ahí donde está, repita conmigo, tengo una responsabilidad. Y aquí te quiero dejar tres cosas claras, ya para finalizar. La primera, la condición de aquellos a los que somos enviados. En Ezequiel capítulo 2, versículo 1, para que lo leas en casa. Ezequiel 2:1 a 3:27, ¿cómo era ese pueblo? Échale una chequeada. Cuando estamos hablando de la responsabilidad, ¿cómo son aquellos a los que somos enviados? No puedo meterme más ahí. Segundo, ¿qué autoridad tienes? Tenemos la responsabilidad hacia Dios, pero puedes predicar con autoridad porque Él está contigo. Cada profeta entendió la autoridad de Dios en su vida. Por ejemplo, Ezequiel 2:8, Ezequiel 2:4. Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor. Tenía la autoridad de predicar, era obediente a eso. Él le dijo dónde ir, cómo entregar el mensaje, etcétera. Y el último, todo llamado tiene pruebas y aflicciones. Alguien dijo que a veces nos llamaban al ministerio, pero que nunca mirábamos como en los remedios, ¿no? Usted coge un medicamento, lo voltea y dice, medicamento, por ejemplo, contra la hipertensión, pero puede producir hemorragias, puede producir shock, bla, 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 bla. A nosotros Dios por misericordia no nos dice cuáles son las pruebas que vamos a enfrentar al ser sus hijos. Nadie lo haría. Hay pruebas, hay aflicciones y Jeremías la entendió. Pero quiero con esto finalizar. Jeremías pasó pruebas. ¿Cuántos saben eso? Jeremías pasó muchísimas pruebas, pero el que estaba en problemas no era Jeremías. Solo anoten estos versículos. Jeremías 14, 1 al 6. La nación estaba en problemas. Jeremías 14, 1 al 6. La nación iba a ser castigada. Jeremías estaba en un pozo de estiércol, pero él no estaba en problemas, porque él estaba obedeciendo a Dios. Jeremías ora por la nación en medio de una sequía y hasta que Dios le dice, no ore más por ellos. Ellos están en problemas. A veces estás agobiado por predicar la verdad de Dios, pero los que están en más peligro son aquellos a quienes están hablando del amor y de la gracia de Dios. Por eso tu actitud tiene que ser, voy para adelante, tengo aflicciones, pero el Señor va conmigo. Hay muchas más cosas aquí. En Jeremías, 18 años, meses, la ciudad sitiada hasta que cayó. Al final, lo peor que pasó, y yo detesto eso, perdónme que lo diga de esta manera, a veces detesto tener la razón. No sé si a usted le ha pasado. Yo no me alegro cuando es que lo hablamos. Eso fue lo que les dije. Yo detesto tener la razón. Jeremías tuvo la razón. Y por eso lloró y le dolió. Quiero finalizar con una pequeña oración, dando gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Si Dios te está llamando a hacer lo que sea, el que está en problemas cuando hay aflicciones no eres tú. Cuando tú obedeces, no estás en problemas. Así la gente te rechaza. Están en problemas los que no aceptan su mensaje. Padre, yo bendigo a cada oyente por el llamado que le has hecho y pido en el nombre de Jesús que pueda estar feliz de saber que es un privilegio servirte, pero que tu presencia, tu nombre, tu autoridad, tu respaldo estén en su vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Gonzalo, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo excelente y para todos los oyentes, si usted ha sido bendecido, recuerde, usted puede impulsar comprensión de los tiempos y alcanzar a otros con estos mensajes de vida por medio de ir a la página de YouTube, por ejemplo, a la plataforma de YouTube y allí usted se inscribe. Al hacerlo,
usted está permitiendo que otros tengan alcance a todos estos recursos que hemos estado desarrollando a través del tiempo. O número dos, usted puede ir a la página web. Allí puede hacer una donación para seguir adelante con la obra de predicar el Evangelio a todas las naciones. El Señor les bendiga y nos vamos a encontrar de nuevo la próxima semana. Vamos a seguir adelante con el estudio de los libros proféticos con el pastor Gonzalo Infante.